¿Qué tal, amigas y amigos? Otra vez desde la parroquia de San Cosme y San Damián voy a compartir con ustedes algún texto apócrifo. Recordamos que hay una gran cantidad de libros apócrifos y son considerados estos los que fueron escritos hacia el siglo segundo y en adelante después de Cristo. Es decir, no fueron escritos por testigos que vivieron en tiempo de Cristo de los apóstoles, y por lo tanto la información que ellos pueden tener ciertamente puede abarcar algunos elementos que escucharon, que oyeron, que se fueron pasando de generación en generación, pero otros lamentablemente fueron inventados y precisamente por esto no forman parte de la Sagrada Escritura. Dentro de este libro, que es un compendio maravilloso de libros apócrifos, hay algunos que se llaman asuncionistas. Pero yo les recuerdo, ya que este libro grueso es muy difícil de conseguir, que acudan a la editorial Porrúa, es una editorial que se encuentra en México, y busquen dentro de la colección Sepan Cuántos los Evangelios Apócrifos. Es un libro sumamente fácil de conseguir y también sumamente económico. Y yo voy a elegir dentro de todos los textos asuncionistas el de la narración del pseudo José de Arimatea, que se refiere precisamente al tránsito, a la dormición o a la muerte de la bienaventurada Virgen María. Pero déjenme aclarar algo. Primero, se llaman evangelios asuncionistas precisamente aquellos que tienen como tema la asunción de la Virgen María a los cielos. Hay que recordar que, aunque el dogma de la Asunción fue proclamado en el siglo XX, el tema de la Asunción de la Virgen María fue tratado desde los tiempos antiguos. Y tenemos que decir que estos evangelios asuncionistas nos hablan de todas aquellas historias que se fueron conjuntando a lo largo de varios siglos. Se supone que el libro más antiguo de la Asunción es del siglo segundo, pero haz de cuenta que este libro, el más antiguo, fue como un tronco del que fueron surgiendo otros que se inspiraron ciertamente en él. ¿Cuáles son los elementos que generalmente presentan estos libros basados en el más antiguo? Primero, que a la Virgen María se le anunció el momento de su muerte. Segundo, que un ángel vino a darle una palma del cielo para recordarle que ella, como la palma, reverdecería, o mejor dicho, no moriría para siempre. Siguiente punto, que todos los apóstoles que se encontraban en distintas partes del mundo misionando, evangelizando, se reunieron para estar presentes en la muerte de la Virgen María, menos el apóstol Tomás, que recibiría un privilegio especial para que aumentara su fe. Y después encontramos algunos otros momentos bastante curiosos, como cuando alguien quiso quemar, tirar el cuerpo de la Virgen, y otros elementos sumamente interesantes. En algunos de los evangelios apócrifos se menciona que la Virgen iba al sepulcro constantemente, al sepulcro donde estuvo Jesucristo, y Jesucristo le dijo que ella tendría una vida maravillosa después de la muerte, pero no solamente eso, sino que Cristo le anunciaría el momento cuando éste vendría. Por otra parte, encontramos en algunos, no en todos, que como mucha gente no quiere que la Virgen vaya al sepulcro, porque esto es un testimonio de la resurrección de Jesucristo, la Virgen María tiene que salir huyendo a Belén, pero que, como tiene que morir en Jerusalén, por determinadas características, los ángeles la llevarán nuevamente a Jerusalén, donde tendrá sus últimos días. Pero, les repito, estos son variantes de una vena original que tiene los principales elementos mencionados y que después cada uno de los siguientes escritores de evangelios apócrifos va a ir dándoles forma, va a ir dándoles contenido. En este caso, narración del pseudo José de Arimatea. Capítulo 1. Entre las muchas cosas que la madre inquirió de su hijo durante el tiempo aquel
que precedió a la pasión del Señor, figuran las referentes a su tránsito, sobre el cual empezó a preguntarle en estos términos: Oh carísimo hijo, ruego a tu santidad que cuando llegue el momento en que mi alma haya de salir del cuerpo, me lo hagas saber con 3 días de antelación, y entonces tú, querido hijo, hazte cargo de ella en compañía de tus ángeles. Capítulo 2. Él, por su parte, acogió la súplica de su madre querida y le dijo: Oh habitación y templo del Dios vivo, oh madre bendita, oh reina de todos los santos y bendita entre todas las mujeres, antes de que me llevaras en tu seno, te guardé continuamente y te hice alimentar con mi manjar angélico, como sabes. ¿Cómo voy a abandonarte después de haberme gestado y alimentado, después de haberme llevado en la huida a Egipto y haber sufrido por mí muchas angustias? Sábete, pues, que mis ángeles siempre te guardaron y te seguirán guardando hasta el momento de tu tránsito. Mas, después que hubiere sufrido por los hombres conforme a lo que está escrito, y después que hubiere resucitado al tercer día y subido al cielo al cabo de los 40 días, cuando me vieres venir a tu encuentro en compañía de los ángeles y de los arcángeles, de los santos, de las vírgenes y de mis discípulos, ten por cierto, entonces, que ha llegado el momento en que tu alma va a ser separada del cuerpo y trasladada por mí al cielo, donde nunca ha de experimentar la más mínima tribulación o angustia. En este capítulo se sintetiza de alguna manera lo que el Evangelio en la Biblia menciona: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Tercer capítulo. Entonces ella se vio inundada del gozo y de alegría. Besó las rodillas de su hijo y bendijo al Creador del cielo y de la tierra, que tal don le había deparado por medio de Jesucristo su Hijo. Capítulo 4. Durante el segundo año a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la Beatísima Virgen María solía entregarse asidua y constantemente a la oración de noche y de día, pero en la antevíspera de su muerte recibió la visita de un ángel del Señor, el cual la saludó diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ella, por su parte, respondió: Gracias sean dadas a Dios. Él tomó de nuevo la palabra para decirle: Recibe esta palma que te fue prometida por el Señor. Ella entonces, rebosante de gozo y de gratitud para con Dios, tomó de manos del ángel la palma que le había sido enviada, y le dijo el ángel del Señor: De aquí a 3 días tendrá lugar tu asunción. A lo que ella repuso: Gracias sean dadas a Dios. Capítulo 5. Entonces llamó a José de Arimatea y a otros discípulos del Señor, y cuando éstos se hubieron reunido, así como sus propios conocidos y allegados, anunció a todos los presentes su tránsito inminente. Luego, la bienaventurada Virgen María se aseó y engalanó como una reina y quedó en espera de la llegada de su hijo en conformidad con la promesa de éste, y rogó a todos sus parientes que la guardaran y le proporcionaran algún solaz. Tenía a su lado 3 vírgenes, Séfora, Abigea y Sael, mas los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban ya a la sazón dispersos por el mundo entero para evangelizar al pueblo de Dios. Capítulo 6. En aquel momento era entonces hora de tercia, el mediodía. Mientras estaba la reina Santa María en su cámara, se produjeron grandes truenos, lluvias, relámpagos, tribulación y terremotos. El apóstol y evangelista Juan fue trasladado desde Éfeso. Penetró en la pieza donde se encontraba la bienaventurada Virgen María y la saludó con estas palabras: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ella, a su vez, respondió: Gracias sean dadas a Dios, y levantándose, dio un ósculo a Juan. Después le dijo: Oh hijo queridísimo,
¿Por qué me has abandonado durante tanto tiempo y no has hecho caso del encargo que te hizo tu maestro referente a mi custodia, como te mandó mientras estaba pendiente de la cruz? Él, entonces, cayendo de rodillas, se puso a pedirle perdón, y la bienaventurada Virgen María le bendijo y le besó de nuevo. Capítulo séptimo. Y cuando se disponía a preguntarle de dónde venía o por qué causa se había presentado en Jerusalén, he aquí que, de repente, fueron llevados en una nube hasta la puerta de la cámara donde estaba la bienaventurada Virgen todos los discípulos del Señor, exceptuando Tomás, el llamado Dídimo. Se pararon, pues, y luego entraron y adoraron a la reina, saludándola con estas palabras: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ella entonces se levantó solícita e inclinándose les fue besando y dio gracias a Dios. Capítulo octavo. He aquí los nombres de los discípulos del Señor que fueron llevados hasta allí en una nube: Juan el Evangelista y su hermano Santiago, Pedro y Pablo, Andrés, Felipe, Lucas, Bernabé, Bartolomé y Mateo, Matías por sobrenombre el Justo, Simón Cananeo, Judas y su hermano, Nicodemo y Maximiano, y otros muchos, finalmente, que no es posible contar. Capítulo noveno. Entonces la bienaventurada Virgen María dijo a sus hermanos: ¿A qué se debe el que hayáis venido todos a Jerusalén? Pedro respondió de esta manera: Tú nos preguntas a nosotros, siendo así que a ti era a quien nosotros debíamos hacerlo. Para mí es seguro que nadie de entre nosotros conoce la causa por la que nos hemos presentado aquí tan velozmente. He estado en Antioquía y ahora me encuentro aquí. Y todos fueron indicando el lugar donde habían estado aquel día, quedándose sobrecogidos de admiración por verse allí presentes al escuchar tales relaciones. Capítulo 10. Díjoles la bienaventurada Virgen María: Antes de que mi hijo sufriera la pasión, yo le rogué que tanto él como vosotros asistierais a mi muerte, gracia que me fue otorgada, por lo cual habéis de saber que mañana tendrá lugar mi tránsito. Vigilad y orad conmigo para que, cuando venga el Señor a hacerse cargo de mi alma, os encuentre en vela. Entonces dieron todos palabra de permanecer vigilantes, y pasaron toda la noche en vigilia y en adoración, entonando salmos y cantando himnos acompañados de grandes luminarias. Capítulo 11. Llegado el domingo, y a la hora de tercia, bajó Cristo acompañado de multitud de ángeles, de la misma manera que había descendido el Espíritu Santo sobre los apóstoles en una nube, y recibió el alma de su madre querida. Y mientras los ángeles entonaban el pasaje aquel del Cantar de los Cantares, en que dice el Señor: Como el lirio entre espinas, así mi amiga entre las hijas, sobrevino tal resplandor y un perfume tan suave que todos los circunstantes cayeron sobre sus rostros, de la misma manera que cayeron los apóstoles cuando Cristo se transfiguró en su presencia en el Tabor. Y durante hora y media ninguno fue capaz de incorporarse. Capítulo 12. Pero a la vez que el resplandor empezó a retirarse, dio comienzo la asunción al cielo del alma de la bienaventurada Virgen María entre salmodias, himnos y los ecos del Cantar de los Cantares. Y cuando la nube comenzó a elevarse, la tierra entera sufrió un estremecimiento, y en un instante todos los habitantes de Jerusalén pudieron apercibirse claramente de la muerte de Santa María. Capítulo 13. Mas en aquel momento penetró Satanás en su interior, y dieron en pensar qué harían con el cuerpo de María, y así se proveyeron de armas para prender fuego al cadáver y matar a los apóstoles, pues pensaban que ella, María, había sido la causa de la dispersión de Israel que había sobrevenido por sus propios pecados y por la confabulación de los gentiles. Pero fueron atacados de ceguera y vinieron a dar con sus cabezas
contra los muros y entre sí. Capítulo 14. Entonces, los apóstoles, consternados por claridad tan grande, se levantaron al compás de la salmodia y dio comienzo el traslado del santo cadáver desde el monte de Sión hasta el valle de Josafat. Pero al llegar a la mitad del camino, he aquí que cierto judío por nombre Rubén le salió al paso pretendiendo echar al suelo el féretro juntamente con el cadáver de la bienaventurada Virgen María. Mas de pronto sus manos vinieron a quedar secas hasta el codo, y de grado o por fuerza hubo de bajar hasta el valle de Josafat, llorando y sollozando, al ver que sus manos habían quedado rígidas y adheridas al féretro, y que no era capaz de atraerlas de nuevo hacia sí. Aquí hago un breve corte para indicar lo siguiente. En Jerusalén hasta el día de hoy se recuerda la dormición o el tránsito de la Virgen María en la Basílica precisamente de la Dormición. Este evangelio apócrifo habla que precisamente desde este lugar, el monte Sión, inició la procesión hacia lo que sería el sepulcro. Y por otra parte, recordar que algunas de las escenas que estamos escuchando aquí son representadas en el arte, especialmente esta de el judío que trata de tirar el cuerpo de la Virgen María y sus manos se quedan pegadas como secas al féretro y no las puede despegar hasta que reconozca su pecado. Continuamos. Capítulo 15. Después, rogó a los apóstoles que le obtuvieran por sus oraciones la salud y el hacerse cristiano. Entonces, ellos doblaron sus rodillas y rogaron al Señor que le librase. En aquel mismo momento consiguió en efecto la curación y se puso a dar gracias a Dios y a besar las plantas de la reina y de todos los santos y apóstoles. Inmediatamente fue bautizado en aquel lugar y comenzó a predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 16. Después, los apóstoles depositaron el cadáver en el sepulcro con toda clase de honores y rompieron a llorar y a cantar por lo excesivo del amor y de la dulzura. De pronto, se vieron circundados por una luz celestial y cayeron postrados en tierra, mientras el santo cadáver era llevado al cielo en manos de ángeles. Capítulo 17. Entonces, el dichosísimo Tomás se sintió repentinamente transportado al monte Olivete de los Olivos, y al ver cómo el bienaventurado cuerpo se dirigía hacia el cielo, empezó a gritar diciendo: «Oh Madre Santa, Madre bendita, Madre Inmaculada, si he hallado gracia a tus ojos, ya que me es dado contemplarte, ten a bien por tu bondad alegrar a tu siervo, puesto que te vas camino del cielo». Y en el mismo momento le fue arrojado desde lo alto al bienaventurado Tomás el cinturón con que los apóstoles habían ceñido el cuerpo santísimo de María. Al recibirlo entre sus manos, lo besó y dando gracias a Dios, retornó al valle de Josafat. Esta parte es representada en muchas pinturas. Se ve a la Virgen María sobre una nube, al apóstol Santo Tomás, y ella le hace descender el cinturón. Por otra parte, hay una iglesia ortodoxa que tiene como reliquia precisamente el cinturón de la Virgen María. Capítulo 18. Y encontró a todos los apóstoles, se refiere a Santo Tomás, y a una gran muchedumbre en la actitud de golpearse los pechos, sobrecogidos como estaban por el resplandor que habían visto. Y después de que se entrevistaron y se dieron el ósculo de paz entre sí, el bienaventurado Pedro se dirigió a él en estos términos: «En verdad que tú siempre has sido terco e incrédulo, y quizá por tu incredulidad el Señor no ha tenido a bien concederte la gracia de que asistieras con nosotros al entierro de la Madre del Salvador». Él respondió golpeándose el pecho: «Lo sé, y estoy firmemente convencido de ello. Siempre he sido un hombre perverso e incrédulo. Os pido, pues, perdón a todos por mi contumacia y mi incredulidad,
y todos se pusieron a orar por él. Capítulo 19. Entonces dijo el bienaventurado Tomás: ¿Dónde pusisteis su cuerpo? Ellos señalaron el sepulcro con el dedo. Mas él replicó: No, no está allí este cuerpo que es llamado Santísimo. A lo cual repuso el bienaventurado Pedro: Ya otra vez te negaste a darnos crédito acerca de la resurrección de nuestro Maestro y Señor, si no te era dado ver y palpar con tus dedos. ¿Cómo vas a creer ahora que el santo cadáver se encontraba ahí? Él, por su parte, insistía diciendo: No está aquí. Entonces, como encolerizados, se acercaron al sepulcro que estaba recién excavado en la roca y apartaron la piedra, pero no encontraron el cadáver, con lo que se quedaron sin saber qué decir al verse vencidos por las palabras de Tomás. Capítulo 20. Después, el bienaventurado Tomás se puso a contarles cómo se encontraba celebrando misa en la India. Estaba aún revestido de los ornamentos sacerdotales cuando, ignorando la palabra de Dios, se vio transportado al monte Olivos, y tuvo ocasión de ver el cuerpo santísimo de la bienaventurada Virgen María que subía al cielo, y rogó a ésta que le otorgara una bendición. Ella escuchó su plegaria y le arrojó el cinturón con que estaba ceñida. Entonces él mostró a todos el cinturón. Capítulo 21. Al ver los apóstoles el ceñidor que ellos mismos habían colocado, glorificaron a Dios y pidieron perdón al bienaventurado Tomás, movidos por la bendición de que había sido hecho objeto por parte de la bienaventurada Virgen María y haberle caído en suerte contemplar su cuerpo santísimo al subir a los cielos. Entonces el bienaventurado Tomás les bendijo diciendo: Mirad qué bueno y qué agradable es el que los hermanos vivan unidos entre sí. Capítulo 22. Y la misma nube que les había traído llevó a cada uno a su lugar respectivo, de una manera análoga a lo ocurrido con Felipe cuando bautizó al eunuco, como se lee en los Hechos de los Apóstoles, y con el profeta Habacuc cuando llevó la comida a Daniel, que se encontraba en el lago de los leones, y al momento retornó a Judea. De idéntica manera, fueron devueltos también los apóstoles rápidamente al lugar donde antes se encontraban para evangelizar al pueblo de Dios. Capítulo 23 y penúltimo. Y no tiene nada de extraño el que opere tales maravillas quien entró y salió de una virgen, dejando sellado su seno, quien penetró a puertas cerradas en el lugar donde estaban los apóstoles, quien hizo oír a los sordos, quien resucitó a los muertos, quien limpió a los leprosos, quien dio vista a los ciegos, e hizo, en fin, otros muchos milagros. No hay razón ninguna para dudar de esta creencia. Capítulo 24. Yo soy José, el que deposité el cuerpo del Señor en mi sepulcro y le vi resucitado, el que guardé de continuo su templo sacratísimo, la bienaventurada siempre Virgen María, antes y después de la ascensión del Señor, el que escribí finalmente en el papel y en mi corazón las palabras que salieron de la boca de Dios y el modo como llegaron a realizarse los acontecimientos arriba consignados, y di a conocer a todos, judíos y gentiles, lo que mis ojos vieron y mis oídos oyeron, y no dejaré de predicarlo mientras viva. Roguemos instantemente a aquella cuya asunción es hoy venerada y honrada por todo el mundo, que se acuerde de nosotros ante su piadosísimo Hijo en el cielo, al cual le es debida alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera concluye la narración del pseudo José de Arimatea. Les recuerdo que si se dice pseudo José es porque en realidad no se considera que haya sido José de Arimatea el que escribe
este evangelio apócrifo asuncionista, sino más bien alguien que se pone este nombre para hacer parecer que el texto es mucho más antiguo de lo que en realidad es. Existen, como les menciono, varios evangelios asuncionistas, pero son bastante largos. En otro momento les voy a compartir precisamente uno de estos textos de asuncionistas, sobre todo porque habla de milagros antes de que la Virgen María sea llevada a los cielos, antes de su muerte, y son bastante interesantes. Por lo pronto, les agradezco a todos su atención, el interés por escuchar, por entender, por aprender, por conocer historias maravillosas que, aunque no forman parte de la Biblia, nos hablan de la tradición de lo que se creía a partir del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto sobre la Santísima Virgen María. Y hay detalles muy interesantes, por ejemplo, pusieron atención en cómo saludaban a la Virgen María los apóstoles y otros personajes en esta narración, exactamente con el Dios te salve María, como nosotros lo seguimos haciendo en nuestro tiempo. Que Dios les bendiga y sigamos todos protegiéndonos en este tiempo de pandemia y siempre. Recuerden, pónganle por favor al video me gustó, o si no les gustó, pónganle no me gustó, porque también los no me gustó cuentan para que este video sea cada vez más visto por más personas. Me gustó, y si a alguien no le gustó, está en todo su derecho, no me gustó. Hasta la próxima.